delante de ti para agradecerte por tantas y tantas bendiciones, porque nos cuidas, nos guardas, nos proteges, Señor. Reconocemos que hemos pecado, mi casa y yo hemos pecado, Señor. En ocasiones, en lo que hacemos, en lo que pensamos o en lo que no decimos, hemos pecado, pero tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Te amamos. Todas las cosas, oh Jehová, Rey del universo, el creador de absolutamente todo. Muchas gracias, gracias por este día 19 de enero, Señor. Sabemos que vamos de tu mano en este nuevo año y también sabemos que tú quieres que aprendamos más, que tengamos más enseñanza, Señor. Este libro de Romanos es maravilloso porque nos muestra tantas y tantas cosas que tenemos que reflexionar y que tenemos que reactivar y otras que tenemos que dejar, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, los que ya se conectaron, los que se conectarán, y sé tú hablando a través de mi boca. Yo los bendigo sus casas, bendigo sus matrimonios, sus hijos, a sus generaciones, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, oramos en esta mañana. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias por tu gran amor y misericordia, Señor. Muchas gracias. Bueno, pues mira, recordemos que el inicio del libro de Romanos vimos el tema principal, que es el Evangelio. Y es algo muy hermoso que ya habíamos visto en los primeros 7 versículos, que dice: y al que lee y entiende, Dios nos levantará a alturas insospechables de gozo, pues seremos despojados de las vestiduras del Edén, y después nos vestiremos con vestiduras blancas y eternas a través de los méritos de Jesús. Esto es algo maravilloso, y aquí les comparto en esta diapositiva cómo de alguna manera esto que estoy diciendo, que vamos a ser despojados de las vestiduras del Edén y después nos vestimos con vestiduras blancas. Estamos en ese proceso, en el Evangelio maravilloso que estamos conociendo y que el Señor nos ha dejado por escrito. Entonces, después vamos a ser vestidos con esos vestidos blancos, hermosos y aparte eternos, a través de los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Recordemos, hermanos, para dar una repasada de lo que hemos visto antes, que Pablo, al inicio del libro, se presenta con 3 títulos. Y esos 3 títulos son: 1, como siervo; 2, llamado a ser apóstol; y 3, apartado en el Evangelio de Dios. También recordemos que el hombre no fue capaz de retener esa inocencia que el Señor le había dado, ¿verdad? Que le dijo: todo, absolutamente esto que ves es para ustedes. O sea, todo, excepto el árbol, ¿verdad? Pero nosotros nos llama la atención lo que nos dicen que no hagamos, ¿verdad? Entonces somos pecadores muy débiles, incapaces delante de Dios. Entonces estamos muertos en delitos y pecados, y a través del Evangelio, de la palabra, de la Biblia, pues nos da a conocer las buenas nuevas, pero también nos enseña que cuando Dios se enoja porque ha dado oportunidad tras oportunidad, pues el ser humano no hace caso, ¿verdad? También les quiero recordar que ya lo habíamos visto cuando recién iniciamos el número 1, que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió, y el hombre había pecado, y a causa de eso vinieron, ¿verdad?, terribles e inmediatas consecuencias. ¿Cuáles eran esas consecuencias? El temor de Dios, la vergüenza, la separación de la comunión. Imagínate, por el pecado se separaron de la comunión que había entre el ser humano que Dios había creado y Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Algo para remediar que ellos ya se sentían avergonzados delante del Señor, ¿no?
Entonces el Señor hizo túnicas de piel, como lo dice en Génesis. Y entonces Adán y Eva presenciaron, la primera vez que ellos presenciaron la muerte de un ser vivo, tal vez era un cordero, ¿verdad? Esto ya lo había yo comentado al principio del libro, pero entonces ellos presencian por primera vez la muerte y la piel que cubría a este animal les sirvió para cubrir sus cuerpos, ¿no? Entonces, todo esto apunta al sacrificio que Jesús haría muchos años después, ¿verdad? También en Romanos 1, versículo 11, hay algo muy importante que quiero recalcar, que Pablo decía que quería ver a los romanos para comunicarles un don espiritual, para poderlos confirmar. Es lo mismo que nosotros hemos recibido a través de la palabra, ¿no? O sea, los dones para ser confirmados. Y ahí Pablo en el 1:11 habla de esos dones para compartirlos, para impartirlos y para concederlos. Aquí Pablo se está refiriendo a dones que se iban a dar a través del Espíritu Santo. Y él era ese vaso que iba a ser utilizado para que esos dones fueran dados, ¿no? Y también es muy importante, ya lo vimos, lo que dice el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recordemos que, bueno, yo al principio de veras pensé que Pablo solamente había sido enviado para los gentiles, para nosotros, pero no. Vean este verso, el 16, donde dice que fue enviado primeramente a los judíos y también al griego, quiere decir a los gentiles, ¿no? Entonces Pablo fue enviado para ambos. Y recordemos que fuimos injertados del olivo original, que viene siendo Abraham, Jacob, Isaac y las 12 tribus de Israel. Eso es el olivo original, y nosotros el olivo silvestre, pero fuimos injertados para ser uno. Bueno, pues entonces entremos, eso fue así como un pequeño repaso, y entremos aquí a la palabra, a Romanos 1, del 18 al 32. Muy bien. Aquí vamos. Aquí yo le puse una humanidad dañada. En la Biblia dice la culpabilidad del hombre. Y vamos a ver hoy Romanos 1, del 18 al 32. Y vamos a leer el 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, hermanos, aquí, si hay algo que un médico necesita para poder tratar a un paciente, y yo creo que todos hemos sido pacientes, ¿verdad?, en alguna ocasión, es la necesidad de un diagnóstico, ¿no?, de la enfermedad que padecemos. Si vamos a un médico es porque tenemos algo, porque no nos sentimos bien, ¿verdad? Entonces, el médico necesita tratar al paciente, pero hay la necesidad de un diagnóstico. Entonces el médico solicita los análisis.
Cuando a mí se me da el diagnóstico, y vaya que se me ha dado varias veces el diagnóstico, yo tengo que aceptar esa realidad en la condición de mi cuerpo, ¿no? Entonces, del cuerpo físico, ¿verdad? Yo me refiero al cuerpo físico. Aunque no me sea agradable, porque sabemos, no me estoy sintiendo bien, pero tengo que aceptar ese diagnóstico, ¿no? Entonces, no me puedo quedar sin hacer nada. Y tengo que aceptar mi realidad, ¿no? Entonces, así es como se nos explica en Romanos cómo está nuestra condición, cómo está esa condición espiritual. Porque ahorita lo que yo les estoy dando de ejemplo es mi condición física, hay que dar un diagnóstico y el médico es el que va a decidir qué va a hacer para esa situación física, poderla resolver. Pero Romanos nos va a abrir un panorama maravilloso para saber cómo está nuestra condición. Se me figura como que es una tomografía, como una radiografía espiritualmente hablando, ¿no? Ahora, no tiene ningún sentido decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si no existiera ningún peligro de que necesitamos ser salvados, ¿o no? O sea, por algo dice, ¿no? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero si no existe ningún peligro de que necesitamos ser salvados, pues no estuviera por ahí este verso, ¿no? Acuérdense, ya lo vimos, que el Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y Dios, solamente Dios, es el único que nos puede ayudar a resolverlo. Entonces, en Romanos 1, que es lo que vamos a ver el día de hoy, hasta Romanos capítulo 3, versículo 20, nos vamos a encontrar con una no muy buena noticia. Entonces, bueno, ya leímos el versículo 18, 19 y 20, en donde se presenta la acusación de Dios a la humanidad. O sea, está acusando a la humanidad lo que les acabo de leer. Entonces, aquí se los vuelvo a poner para las personas que están ahorita entrando, para que vean cómo el Señor dice ahí la palabra, que la ira de Dios, o sea, el enojo de Dios se está revelando desde el cielo contra toda impiedad, o sea, todo pecado y más la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿verdad? Porque el ser humano hace lo que quiere. Entonces, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, pero las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Aquí es donde estamos viendo que se presenta la acusación de Dios a la humanidad, hermanos. Aquí es donde se está presentando esa acusación de Dios a la humanidad. Todos nosotros por naturaleza estamos bajo la ira de Dios por causa de nuestra impiedad e injusticia. Cuando vamos a predicar el Evangelio, es muy importante que hablemos del pecado y la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad. Yo veo que muchas iglesias realmente hablan del amor de Dios, y sí, Él es un Dios del amor. Hablan del Dios de la bondad, el Dios de la misericordia. Claro que Dios es todo eso, pero antes que nada tenemos que hablar del pecado, que somos pecadores, ¿no? Para darnos cuenta de nuestra realidad, para poder darles a entender a ellos que esa tomografía o esos rayos X, ahí están para decirnos cómo está nuestra condición, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Un bebé
de menos de 2 años, cuando tú todavía le estás dando de comer, ¿no? Acuérdense, la mayoría somos papás, casi todos. Tú le das algo que al bebé no le gusta. ¿Qué es lo que ese nene hace? Lo escupe, cierra la boca o echa fuera el bocado, ¿no? ¿Qué haces tú? Te molestas o te enojas y a veces al estar enojado le hablas fuerte y hasta cambiamos el tono de voz porque queremos que se lo coma. Que tal vez sabemos que ahí hay la vitamina, el mineral, todo esto, ¿no? Entonces, el niño necesita saber que eso no se hace, pero como es tan pequeño, pues todavía no lo sabe. Así es como Dios se revela y no, bueno, así es como Él revela su indignación y nos hace ver cómo está nuestra condición, que estamos mal. O sea, relacionen eso del bebé con Dios, que está viendo que seguimos y seguimos y seguimos en lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, aquí Pablo nos presenta los cargos que tenemos ante Dios. El hombre no reconoce que solo Dios merece la gloria y la honra, porque Él es el creador de los cielos, de la tierra, de todo el universo. Él es el que lo sustenta. Por Él estamos y todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, Él nos ha dado todas esas cosas, pero también ¿saben qué nos ha dado? La capacidad de entender las evidencias. Podemos contemplar todo lo que Él ha hecho en este tiempo, pero ¿saben qué? Ya nada nos asombra. Ni a nosotros, y a los jóvenes menos. A los jóvenes menos. Entonces, vayamos aquí, miren, les voy a compartir, y les quiero dar un ejemplo de esto. Permítanme tantito. Aquí. Este es un hermoso jardín del Palacio de Versalles, bellísimo, todo en perfecto orden, ¿no? Ubiquemos a un escéptico, o sea, a un ateo en esos jardines y también a un creyente. El escéptico va a decir que esto se formó solo, pero el creyente, como nosotros, va a decir, esto está hermoso, pero se necesitó de un jardinero especializado y aunque no veamos a ese jardinero, se sabe que debe de haber trabajado mucho, que esto fue planeado y fue creado a través de un diseño, o sea, esto fue trabajado. Esto se los pongo para que nos demos cuenta que hay cientos y cientos de evidencias de Dios, como por ejemplo la gestación de un bebé. Lo único que sabemos es que dura 9 meses. Todo lo demás Dios lo ha planeado. Entonces, es cómo estamos viendo las cosas. Una persona que no cree, que cree que todo salió de una explosión, y quienes creemos en nuestro Dios precioso, ¿no? Nuestro mismo cuerpo, hermanos, es un mundo perfectamente diseñado. Nuestro globo ocular, nuestro sistema circulatorio, todo lo que nuestro cuerpo es, que es un mundo interno maravilloso, que no sabemos lo que está pasando. Nos despertamos y ¡ay! Un nuevo día, y ¡ay! Está lloviendo y esto y lo otro, pero no sabemos lo que está pasando en ese diseño maravilloso que Dios hizo para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es lo que acabamos de leer en el versículo 20, donde dice, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles de un creador omnipresente. Entonces dices, wow, antes no había ni microscopios ni telescopios, pero muchos de estos secretos se mantenían
ocultos, pero aquí Pablo nos dice que el conocimiento que Dios, de Dios se tenía era más que suficiente para saber que la creación del universo no fue precisamente el resultado del hidrógeno y el helio surgidos en el Big Bang, que tanto se dice y que muchos creen, ¿no? Hay algo que encontré que dijo Abraham Lincoln. Dijo, puedo ver cómo un hombre mira a sus pies y ser ateo, pero no puedo concebir a alguien mirar al cielo y decir que no hay un Dios. Es hermoso, ¿verdad? En el versículo 21 al 23, vámonos a la diapositiva. Permítanme, sí, acá se los presento. Bueno, aquí en esta diapositiva, es que dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron como, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. O sea, la gloria de Dios es incorruptible, hay que entenderlo. Pero ¿qué hizo el hombre? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el hombre padece de honestidad, padecemos de honestidad. Pretendemos conocer lo que sí se conoce, pero dicen que no lo conocen, como los ateos. Ellos sí saben muchas cosas, pero dicen que no las reconocen para no tener que honrar y darle gloria a Dios. El mismo aire que se respira, los alimentos que Dios provee a través de la propia tierra. Hay tantas cosas palpables y bueno, en Hebreos dice que Dios da aliento a todos los que en Él creemos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, los problemas, permítanme tantito, los problemas de las personas hoy en día, permítanme decirles, son morales, no son intelectuales, son morales, ¿no? Como el ateo, como el evolucionista, ellos son un buen ejemplo de ese versículo que dice que se detiene con injusticia la verdad. Ahí está. O sea, ellos dicen cierta cosa y están deteniendo la verdad maravillosa de la palabra, pero ellos ya lo decidieron, ya hay mucha gente que le sigue, ¿no? Pablo dice que por eso es que se revela el enojo, la ira de Dios desde el cielo. Dios, como sabemos, es un Dios perfectamente santo. Es un Dios justo que no puede ser indiferente ante la necesidad y la rebelión de ¿qué? Del corazón humano. Somos rebeldes, ¿no? Dios se opone al pecado en todas las manifestaciones y está resuelto a castigarnos. Y sí, es a castigarnos, y por eso está escrito en el libro de Romanos, ¿verdad? El Salmo 14, del 1 al 3 dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios, se han corrompido.
Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Imagínense, en tantos millones de habitantes no habemos quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos, sigue diciendo el Salmo 14, a los hijos de los hombres, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una y se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Se imaginan, hermanos? No habemos ni uno solo, ni nosotros que decimos que seguimos sus enseñanzas y que buscamos de él y todo eso. No hay uno. Esto es para reflexionar, ¿no? Entonces, les comento, negar a Dios en un mundo creado por él tiene muy graves consecuencias. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Alguna vez te ha tocado sentir que se te revuelve el estómago por algo, y no lo puedes evitar? ¿Te provoca qué? Náuseas, tal vez vómito, perdón, pero se los tengo que decir. Es esa repulsión, pero en grado superlativo lo que Dios siente por el hombre, pienso yo. Y sobre todo lo que el hombre ha hecho, lo que está haciendo, lo que estamos haciendo y lo que está planeado hacer. Porque pues está planeado, mucha gente ya tiene planeados muchas cosas. La gente que no es íntegra tiene planeadas muchas cosas para el futuro, ¿no? Entonces, hermanos, pues sí les digo, Dios no puede reaccionar con indiferencia. O sea, no puede reaccionar. Y este capítulo y estos versos donde dice la culpabilidad del hombre, pues no lo muestran abiertamente, ¿no? Entonces, él también se opone a la rebeldía de nosotros, de todo el ser humano, y se opone al pecado, y como dice Pablo, pues está resuelto a castigarlo. Es un Dios justo, y él está indignado contra el pecado. Entonces, vamos a ver cómo Dios va a permitir que el hombre pague las consecuencias de sus desvíos. Entonces, permítanme y bueno, vamos. Acá. Aquí está. Dice, acá está. Dice el versículo 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, ¿somos mentirosos o no? ¿A poco tú no mientes? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Fíjate cómo dice, Dios nos entregó, ¿no? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Alguien dijo que el hombre es un ser religioso incurable. Y yo creo que con todos estos versículos, Pablo, cuando lo escribe, parece estar pensando en el Salmo 106:20, en donde dice así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. La diapositiva que les mostré hace rato. O
sea, hicieron el vellocino de oro en lo que Moisés sube para que el Señor le diera los mandamientos. ¿Y qué hicieron ellos? Recogieron todo el oro y el mismo hermano, imagínense el sacerdote, lo hace Aarón, ¿no? Entonces, ahí es en donde dice, qué barbaridad, o sea, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible de aves, cuadrúpedos y reptiles, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hicieron el mismo pueblo escogido de Dios, el mismo sacerdote fue el que lo hizo. Ahí es en donde nos damos cuenta de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Dice que Dios los entregó a seguir sus inclinaciones. Entonces dice, ¿por qué dice que Dios los entregó? Porque dice que ellos cambiaron la gloria de Dios por los ídolos, que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ya lo leímos, y dice que los hombres cambiaron las prácticas sexuales naturales también, ¿no? Entonces, dices, wow. Déjame aquí, regreso. Fuimos nosotros los seres humanos creados para adorar a Dios y encontrar en Él nuestra seguridad, nuestra satisfacción. No pienses que un ídolo es una estatua o un almanaque que tienes colgado ahí en tu pared, sino en todo lo que tú te amparas para buscar tu propia seguridad, tu felicidad, tu propósito en la vida, que no sea Dios, ¿no? Porque cuando hablamos de idolatría, luego nos vamos a los ídolos hechos por el mismo hombre, de madera, de cristal, de todo lo que tú pienses, pero no es precisamente, aparte de eso, ¿verdad? También es en qué nos amparamos para buscar nuestra propia seguridad, nuestra propia felicidad, nuestro propósito en la vida. Un ídolo es algo que cuando tú dices, si yo no tengo esto, no puedo ser feliz. A veces hasta nuestro cuerpo físico, estamos buscando ser perfectos en el cuerpo físico, porque si estamos bien físicamente, vamos a ser felices. Pues es un gran error, ¿no? Juan Calvino, que es de la época de allá de hace 500 años, y es precursor del protestantismo, dijo que el hombre es una fábrica de ídolos. Somos una fábrica de ídolos, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado en ello. Por eso es que vivimos insatisfechos. Yo te pregunto, ¿cómo vives? ¿Cómo vives, mi querido hermano? Y me pregunto yo también, ¿cómo vivo, no? ¿Realmente estoy satisfecha con lo que tengo? ¿Realmente lo que el Señor me ha dado y lo que su palabra me dice, la reflexiono, la hago, y la bajo a mi corazón y la hago vida en mi vida? O sea, no es fácil. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Dice que cuando Dios los entrega a la inmundicia y a la impureza, en la lujuria de sus corazones, pues deshonraron sus propios cuerpos. Dios es un caballero, hermanos. Él observa, ve y te dice, toma tus propias decisiones. Él no te obliga, ¿o sí? Vero, ¿a ti te obliga? Claro que no, no te obliga. Berito y Rosalba y Lulú y Lupita y todos decidimos, tenemos nuestra voluntad, ¿no? Pero él es un caballero, pero lo que sí es que está observando día y noche nuestras acciones, nuestras actitudes. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Bueno, entonces dice el Señor, ¿quieres hacer tu propia voluntad? Mi castigo es dejarte hacer lo que tú quieras. Entonces, ahí se me figura que el Señor deja a las personas o nos deja
hundirnos hasta lo más profundo del lodazal, que era en el que estábamos. Bueno, yo. Pero ese lodazal lo habíamos escogido porque no conocíamos del Señor. Aun cuando vengamos de cunas cristianas, eso no quiere decir nada, o que vengamos de donde vengamos, estábamos en el lodazal porque hacíamos cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Entonces se me figura que Él suelta las amarras del barco para que ese barco en el que tú decidiste subirte continúe corriendo bajo la corriente y se lo lleve a donde, quién sabe a dónde vamos, ¿no? Así es. Al resistirnos, queridos hermanos, a la verdad, Dios nos entrega a la concupiscencia y lo acabamos de ver, porque Él ya nos dio la oportunidad, nos dio la palabra, pero dice, hijo, ¿esa es tu voluntad? Bueno, súbete al barco, corto las amarras y ve a donde quieras ir. Esos son la concupiscencia, acuérdense que son los deseos, el exceso de los deseos, pero de los deseos que a Dios no le agrada, ¿no? Estamos esclavizados en nuestras propias pasiones, a lo que decidimos por nuestra propia voluntad. Dice aquí en los versículos que ya leímos, deshonraron a Dios y degradaron sus propios cuerpos. Recordemos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, imagínate, fuimos creados a su imagen y semejanza, pero la dignidad del hombre se pisotea, se ha perdido totalmente. Entonces, permítanme, y como sabemos lo que está bien o mal, ya no hay punto de referencia y lo vemos ya en este mundo actual, ¿o no? Lo que está bien es lo que ya la gente ha decidido que esté bien. Acuérdense que cuánto lo hemos dicho, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno y estamos llegando a puntos bastante complicados, ¿verdad? Porque hay gente que dice ciertas cosas y todos los demás, sí, pues está bien, no hay problema, es el mundo, son los cambios y demás, ¿no? Entonces, Pablo nos muestra, aquí me voy a mostrarles una diapositiva, permítanme. Bueno, antes de esto les quiero comentar esta diapositiva. Aquí se las presento. En donde dice, Dios es juez justo, es todo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Nosotros ya tomamos por nuestra propia voluntad ciertas decisiones. Bueno, pues aquí en el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y el Salmo 14 del 1 al 3 dice, necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, ¿verdad? Es lo que habíamos leído hace rato. Entonces, dice, Dios mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había, y dice, pues no hay ninguno, ¿no? Entonces, aquí, permítanme, el versículo, el versículo 28 ya lo leí, y dice, Pablo nos muestra que la homosexualidad es una muestra o una manifestación de hasta dónde puede llegar el ser humano en su distorsión al intercambiar la gloria de Dios por la vanagloria del hombre, al intercambiar la verdad por la mentira, ¿no? Entonces, se refiere como pasiones vergonzosas, que es una conducta extraviada y trae retribución o castigo de parte de Dios a la perversión sexual, ¿no? Que en sí mismo, hermanos, esa perversión sexual en la que vive mucha gente
en sí misma es el castigo muy fuerte. ¿O ustedes creen que todas estas personas que viven en esa perversión son felices? ¿Quién me quiere contestar esto? ¿Creen que estas personas que conocemos realmente son felices? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Porque aparentemente son felices, pero yo creo que tienen un vacío tremendo. Y ese vacío solamente Dios lo puede llenar. Amén. ¿No? Entonces dice, pues esto es muy fuerte lo que Dios dice, que tenemos que decirles a estas personas que hay esperanza, que hay esperanza en la homosexualidad, ¿no? Y que la esperanza está en Cristo. Esto no es que seamos homofóbicos, pero tenemos que decirles la verdad. La conducta homosexual es una violación a lo que Dios ha establecido. Les voy a dar un ejemplo impresionante. El emperador Nerón, para que vean la depravación que siempre ha habido, no es ahorita o porque los tiempos están cercanos para que Jesús venga, no. El emperador Nerón se casó 2 veces con mujeres y 2 veces con hombres. En ese tiempo, los matrimonios entre personas del mismo sexo estaban prohibidos. Pero entonces él, por ser emperador y la gran autoridad, manda castrar al que era su amante para convertirlo en mujer. O sea, ¿qué es eso? Depravación total. ¿Cuánto hace que el emperador Nerón vivió? O sea, el pecado desde Adán y Eva de veras ha sido tremendo. Ya han llegado a esa depravación tan tremenda y tan profunda y Dios ha estado observando. Entonces dices, ¿qué es eso, no? Ahora, respecto a esto de la homosexualidad y demás, hay algunos que piensan que ha nacido así. No son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza. Es el pecado que ha distorsionado en la personalidad humana, que ahora deseamos lo que no debíamos desear. Es un mal que afecta a los homosexuales y heterosexuales. Y aquí les presento también este versículo que nos dice, permíteme, el 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, hermanos, la homosexualidad es un pecado que violenta, ya lo había dicho, el diseño original de Dios, ¿no? Entonces, pero la homosexualidad no es un único pecado que se condena en este pasaje, ¿no? También hablemos de que el pecado ha distorsionado a la personalidad humana, a todos, ¿verdad? Entonces, hablemos también de los heterosexuales, ¿no? Porque no nada más son los homosexuales los pecadores. Entonces, permítanme, acá me regreso. Dice, el deseo de un hombre casado por otra mujer o viceversa, no le pone un sello de aprobación al adulterio, ¿o sí? Por supuesto que no, ¿verdad? Ahora es tan común y desde hace mucho tiempo tener relaciones sexuales con el novio, pues para probar qué se siente o a ver si sí con eso me caso con él y yo deseo ver pornografía. Esa es mi inclinación desde pequeño. Yo oía niños que lo decían cuando Nadjeli, mi hija, estaba pequeña en el colegio y decía que su propio papá le enseñaba revistas pornográficas y ese niño estaba en 3º de primaria.
y era su propio padre el que lo encauzaba, que lo encaminaba. Dices, ¿qué es eso, no? A veces en los mismos matrimonios ven una película pornográfica para poder tener luego relaciones sexuales. ¿Saben qué? Esto es convertir a la mujer en un objeto en lugar de en un sujeto valioso ante los ojos de Dios, creado por el Señor. Entonces, no son nuestros deseos los que definen lo que están bien o mal, hermanos. Es el mundo del pecado en el que vivimos. Y bueno, el versículo 29, vamos ahí. Acá se los voy a mostrar. Permíteme. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. A veces leemos los versículos, pero no los leemos y no los reflexionamos, hermanos. Luego ahí dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos son versículos de veras muy fuertes, muy profundos, y bueno, el Señor aquí nos está hablando en Romanos 1 del 18 al 32, muy fuerte. Pero bueno, nosotros tenemos la gran bendición de saber cómo a través de Jesucristo, ¿verdad?, fuimos perdonados y que estamos bajo la gracia. Pero también tenemos que hacer mucho, hermanos, mucho. No podemos estar nada más así diciendo, ay, pues estoy bajo la gracia, que pues qué gran comodidad tengo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es la fornicación que dice este verso que acabamos de leer. Es tener sexo o la relación sexual con una prostituta a cambio de dinero. La fornicación se dice en personas que hacen estos actos que no están casados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dices, bueno, esto es lo que les acabo de decir también, que hay padres que a sus hijos, para encauzarlos en ese terreno de la sexualidad, ellos mismos los llevan a prostíbulos. Lo he sabido de varias personas y dices, ¿qué? Así es, hermanos. Entonces, bueno, vamos al segundo, que es la perversidad. ¿Qué es la perversidad? Es maldad, hacer daño. Una persona perversa se siente acechada por pensamientos obsesivos, destructivos. Los psicólogos lo deben de saber y los psiquiatras, ¿no? Porque cuando tienen esos pensamientos destructivos, van a considerar que las actitudes humanas no son sinceras, que siempre tratan de dañar o humillar. Entonces, bueno, ellos son perversos, ¿no? Y bueno, pasemos al de la avaricia. La avaricia es un afán o deseo desordenado de poseer muchas riquezas. Por eso no placer de atesorarlas sin compartirlas ni gastarlas. Hay mucha gente que tiene tanto dinero y que lo ha hecho de ciertas maneras, pero no lo ha disfrutado, sino lo tiene atesorado, no ayuda a nadie, pero ahí lo tiene.
Entonces esa es la avaricia, ¿no? Ese deseo desordenado de que todo es mío, yo no lo comparto, y aunque esté viendo que la gente se esté muriendo, no le puedo ir a dar un pan a esa persona, ¿verdad? Es falta del Señor, hermanos. Las tiene, pero no las comparte. La maldad es algo que no está en armonía con el orden divino. O sea, la gente es mala, y es mala, decide ser mala, y pues no está en el orden divino, ¿no? La envidia es algo muy tremendo, porque se siente pesar por el bien ajeno. Es una actitud de ruindad, pero es ético. Esto es ético, de ser algo que no se posee. Y esto es opuesto a la generosidad y a la bondad. Hay mucha gente que lo he visto, que tiene muchas cosas, pero siempre está poniendo los ojos en los demás, en lo que tienen los demás, en lo que si los otros viajan y yo no viajo, en si el otro tiene carro último modelo y yo no lo tengo, en que si el otro tiene, no sé, X, Y, y están siempre con sus ojos puestos en lo que no tienen. Pero yo he visto que lo tienen, bueno, no podría yo decir todo, no lo sé, pero aparentemente lo tienen todo, pero siempre se están fijando en lo que no tienen. Entonces, pues esta situación de la envidia es algo muy fuerte también, tengamos mucho cuidado, y esto se opone mucho a la generosidad y a la bondad, ¿no? Bueno, ahora pasemos al homicidio. El homicidio es la muerte deliberada de un ser humano. El primer caso de muerte, acuérdense, en Abel y Caín, en Génesis 4:8. Y a ver, déjenme ir al siguiente. Y bueno, pues tengamos mucho cuidado en todo esto. La Biblia está escrita y tenemos que ir viendo qué problemas tenemos en cada uno, o dónde estamos metidos y tenemos que salirnos de ello. Y bueno, lo que sigue aquí es la contienda. La contienda es una disputa, lucha con una persona debido a la enemistad. Bíblicamente, si lo vemos, es odio, la furia. O sea, cuando alguien te hace algo, entras en una furia que a ver quién te detiene, ¿no? La burla, o sea, nos burlamos. La intriga, la calumnia, porque luego empiezas a calumniar y echar la culpa y todo eso. También la arrogancia, la soberbia. Acuérdense que la arrogancia, el orgullo, la soberbia es algo que Dios no soporta, porque nos damos cuenta que no nos damos cuenta, porque somos soberbios, que estamos dentro de esta situación, pero como tenemos esa orgullo, soberbia, decimos, no, yo no tengo esto. Pero acuérdense que la contienda, los pleitos y todo esto no destruyen la paz en nuestra vida y también en nuestra familia, con nuestros propios padres, con la familia en general, hasta con nuestros hijos a veces, ¿no? Bueno, y pasemos al engaño. El engaño es inducir a alguien a tener por cierto aquello que no es, dar apariencia de verdad. Tengamos mucho cuidado, que estemos aparentando ser una cosa y resulta que somos tramposos, o tenemos ahí artimañas para que el otro caiga. También podemos hablar de la falsedad, podemos hablar de la traición. Podemos traicionar, por supuesto, a nuestro prójimo, ¿no? O sea, qué tremendo es todo esto, ¿no, hermanos? Si vamos viendo uno por uno, dices, ¿hasta dónde el ser humano podemos llegar? Y más bien, ¿hasta dónde hemos llegado? Por eso está escrito,
esta culpabilidad del hombre en la Biblia para que vayamos y reflexionemos. Entonces, la malignidad. La malignidad es una propensión del ánimo a pensar u obrar mal. Cuando una gente es mala, desde que se acuesta o antes de acostarse ya está pensando lo que va a ser el día de mañana. ¿Sí o no? Lo está pensando porque su corazón está lleno de todo lo que ya hemos visto, la perversión, el odio, todo. Entonces él es una propensión a siempre estar pensando en obrar mal. Bueno, luego vayamos a los murmuradores. Esto también la Biblia lo comenta mucho, que la murmuración Dios no la soporta. Vienen y te dicen algo y tú vas y lo dices y ya le inventaste, le aumentaste y resulta que de una cosita, como ese juego, ¿no? De que te dicen, la casa es verde, tú la dices al oído de uno y él entendió que la casa es X. Y entonces se va haciendo más grande y más grande. Lo juega, lo hemos jugado, ¿no? Entonces la murmuración es chisme, es calumniar también, ¿no? Es conversar en perjuicio de un ausente. O sea, tú te aprovechas y yo me aprovecho de que alguien está ausente para hablar de él, ¿sí o no? ¿A poco murmuramos estando enfrente? Pues sí, tontos no somos, ¿verdad? Y a veces esa persona que está ausente nos atrevemos a censurar sus acciones. Entonces eso es tremendo y si lo hemos hecho, tenemos que pedirle perdón al Señor porque la verdad son cosas que a Él no le agrada y por eso está aquí escrito. Entonces vamos a ver qué son los detractores. Un detractor agravia a las personas, al corazón de las personas, desacredita, también desacredita y descalifica denigrando aquello a lo que se está oponiendo, ¿no? Entonces, la palabra habla en varias ocasiones de los detractores, ¿verdad? Que están desacreditando a cierta persona, descalificando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí viene otra que dice aborrecedores de Dios. Esto es rechazo, repudio. Yo pienso que dentro de los aborrecedores de Dios son los que dicen que son ateos, porque ellos rechazan a Dios, o sea, lo repudian, hay apatía hacia la palabra. Entonces yo pienso que ahí están ellos, ¿no? Hay una aversión contra el creador del universo, de los cielos y de la tierra. También hay una repugnancia, un disgusto. ¿Por qué lo tienen? Porque ellos creen en ciertas cosas y de ahí no lo sacas. Entonces ellos también, aparte, condenan y maldicen en muchas ocasiones. Entonces tengamos mucho cuidado, y cuando veamos a personas que son así, bueno, hay que orar por ellos, darles a conocer la palabra y en amor de decirles, hay un camino, yo te lo puedo mostrar, Jesús murió en la cruz por ti, por mí, deja de hacer eso, yo también era, pero ya Dios me ha cambiado, te invito a que participes en el reino, ¿no? Entonces, vayamos al que sigue. Los injuriosos. Dice, los injuriosos es que ofenden, agravian, afrentan, o sea, ultrajan, y ultrajar es difamar o deshonrar. Eso es ultrajar. Cuando ustedes oigan lo de ultrajar es difama o deshonra a la otra persona o ciertas cosas, ¿no? Se parece un poco a lo anterior, porque también calumnia, desacredita, pero y al hacer eso, pues perjudica a la otra persona, ¿no? Bien, vayamos a los soberbios. Bueno, ya hablamos hace ratito de los soberbios. Fíjate que la palabra habla mucho de la soberbia, el orgullo, la altivez, de no reconocer que somos pecadores, por ejemplo,
de no reconocer que hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, aún cuando conocemos de la palabra, aún cuando decimos ser cristianos, aún cuando hay tantas cosas, o sea, pero somos soberbios y no reconocemos. Sin embargo, Dios quiere que seamos humildes, ¿verdad? Lo opuesto, para que digamos, sí, Señor, yo hice esto, me doblo ante ti, mis rodillas, y te pido perdón. Y gracias porque a través del sacrificio, de los méritos de mi amado Jesucristo, yo pude obtener la victoria y mis pecados ya fueron echados hasta el fondo del mar y ya me siento libre, ¿no? O sea, la palabra es hermosa, sí nos exhorta, pero también nos da esa salida preciosa que es Cristo Jesús y los méritos que Él hizo y la gran bendición de sentirme libre como el águila que levanta sus alas, ¿verdad? Entonces, hermanos, bueno, pues el que es soberbio es altivo, es altanero, actúa con presunción y es muy arrogante. Hay gente que tú la ves y nada más de verla, no tiene que abrir la boca, es arrogante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con ello, hermanos. Vayamos a los altivos. Muchos de estos están muy relacionados, ¿no? El altivo es altanero, desprecia, es despreciativo, porque como es altivo, pues tú no vales nada, ¿no? Es soberbio también, ahí está relacionado con el anterior, y es muy arrogante. Entonces, mucho de esto va en conjunto y hay personas que tienen o que pudimos tener o hay que luchar por no hacerlo. Tenemos varias de estas circunstancias en nuestra vida, en nuestras actitudes, ¿no? Y bueno, el que sigue es inventores de males. Bueno, pues son los mentirosos, ¿verdad? Aquellos que están muy relacionados con los que hacen maldad, los que se acuestan pensando en lo que van a hacer el día siguiente, hacer daño, hacer mal, o aquellos que están pensando en que venga la noche para salir y acechar y robar y hacer todo esto, ¿no? Entonces, ellos son inventores de males y están muy relacionados con los que hacen maldad, ¿no? Luego vamos a los desobedientes. Dice desobedientes a los padres. ¿Qué quiere decir esto? El que se insubordina, el que se rebela contra sus propios padres, el que se indisciplina. Y aquí estamos hablando, hermanos, de los padres terrenales, pero pues yo creo que también nos viene el saco desobedientes a nuestro Padre. Mira, esto no lo había visto, ahorita se me viene a la mente, o sea, desobediente a nuestro Padre Celestial, nos insubordinamos, nos rebelamos y nos indisciplinamos. No, pues eso de la ley y los mandamientos, pues está medio complicado. Yo mejor sigo en ese barco que aunque suelten las amarras, pues viva la dulcerita, ¿no? Entonces, ahí dice, en la Biblia dice de desobedientes a los padres, pero pues también está aquí implícito a nuestro Padre Celestial. Necio es una persona, la Biblia habla mucho de la necedad, ¿verdad, hermanos? El necio es una persona incapaz, una persona inepta, una persona tonta, una persona torpe, una persona irreflexiva que no piensa, una persona rebelde también, una persona que se indisciplina. Entonces, también puede ser una persona majadera. Hay gente muy majadera, ¿no? El necio también puede ser una gente inconsciente, o sea, no piensa las cosas. Dice, no, yo lo que digo está bien y lo que tú me vienes a decir no me interesa. Bueno, puede ser también necio una persona limitada o una persona imprudente. Entonces, sí me llama mucho la atención en los salmos, en bastantes versículos de la palabra, que se habla de la necedad del ser humano. Entonces, bueno, hermanos, no seamos ni tontos, ni torpes, ni reflexivos, no seamos necios, y si sentimos que somos, entonces
decir, no lo voy a hacer, ayúdame, Señor, que quiero salir de esto y de cualquier otra situación, ¿verdad? Porque ninguno somos perfectos, ninguno. Solamente mi amado Cristo solamente Él es perfecto. Entonces tenemos que luchar para ser conforme el varón perfecto, ¿verdad? Viene otro que dice de la deslealtad, ser desleal, es ser infiel, ser pérfido, alevoso y traidor. ¿Cuántas ocasiones nos hemos encontrado con gente desleal en relación al dinero, a su manera de pensar y a tantas cosas que toman lo que no son de ellos y que nos traicionan, ¿no? Mucha gente ha sido traicionada y por eso trae amargura en su corazón, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado con ser desleales, con ser infieles, y también tengamos mucho cuidado con ser infieles al Señor, ¿verdad? La deslealtad también puede ser con nuestro Señor, ¿no? Y luego también tenemos aquí sin afecto natural. Fíjense que esto de sin afecto natural es una incapacidad o falta de voluntad para expresar nuestro afecto, pero en forma natural. Hay mucha gente que como no recibieron amor y recibieron muchas situaciones y circunstancias en su vida, entonces crecen sin poder dar ese afecto natural que el Señor nos ha provisto. Un abrazo, ¿verdad? Un te quiero, un te necesito. Entonces tienen esa incapacidad, ¿verdad? Para poder expresar el afecto en la forma natural, porque Dios nos ha dado esa capacidad de amar. Nos dice, ama a tu prójimo. Entonces tú dices, no, pues yo soy incapaz. Hay mucha gente que le cuesta dar un abrazo, pero un abrazo de corazón, un abrazo en donde tú lo des y digan, este abrazo viene de parte de Dios. A mí me tocó en varias ocasiones en que los servidores de la iglesia nos abrazaban y nos daban una palabra hermosa, pero en el abrazo sentías el abrazo de Dios. Es impresionante y se queda uno tan necesitado, no hay que usar la palabra acostumbrado porque a eso no te acostumbras, sino tan necesitado de esos abrazos de parte de gente que ama y bendice y exalta el nombre de Dios y de Jesucristo, que realmente estás recibiendo el abrazo del Padre. Y aprendes también a recibir esas bendiciones y aprendes también a dar abrazos, porque luego a veces no sabemos ni siquiera abrazar por circunstancias, ¿verdad? Si no se nos enseñó o no se nos abrazó, bueno, ahora que conocemos de la palabra y dice ama a tu prójimo, no quiere decir que como a mí no me abrazó mi abuelita y el tío y que fue el que vino, bueno, yo no voy a abrazar, no, hermanos. Nuestra vida tiene que ejercer un cambio de tal manera que los demás vean en nosotros quién vive en nosotros. Entonces, esto del afecto, de no tener el afecto natural, tenemos de alguna manera que trabajarlo. Hasta con los propios hijos. Yo veo que hay gente que le cuesta mucho trabajo abrazar al hijo. Ahorita estoy ministrando a una persona que llegó a vivir aquí al fraccionamiento y les cuesta mucho trabajo, pero ya viendo todo lo que traen de antes, tanto del papá como de la mamá y hacia los hijos, pues ahí está esa situación tan dura que no les permite poder darles a sus hijos un abrazo y decirles te quiero, ¿verdad? Pero entonces para eso está la palabra, para que vengamos, la reflexionemos y digamos, sí es cierto, yo no hago esto, de hoy en adelante lo voy a hacer. Y cuando demos ese abrazo, hermanos, de veras que los demás sientan quién los está abrazando, porque yo lo llegué a sentir
en muchas ocasiones. Y ahora con esto de la pandemia y que no nos podemos ver, que no nos podemos abrazar, la verdad yo extraño mucho esto, mucho, porque ustedes saben que cuando venían aquí a la casa, lo primero que hacemos es abrazarnos. Necesitamos de ese abrazo. Bueno, yo en lo personal lo necesito. No sé ustedes cómo se sientan, pero sí, el abrazo del siervo de Dios es un abrazo diferente al abrazo del que no conoce del Señor. No sé si les haya pasado. ¿Hay alguien que quisiera comentar algo sobre esto, de esta incapacidad o la falta de voluntad para poder expresarnos el afecto que Dios nos ha dado? ¿O alguien que quiera hacer algún comentario, un testimonio? Bueno. Bien. Muy bien, entonces, bueno, pues aquí vamos con esta característica que dice implacables. Una persona que es implacable quiere decir que no puede ser contenido. Entonces, es una persona que no puede ser aplacado. Yo me acuerdo que hace muchos años se le decía, aplácate niño, porque era un niño muy inquieto y le decían, aplácate, o sea, era implacable, era una energía tremenda, ¿no? Que yo pienso que si esa energía se le va enseñando a cómo tratarla y demás, es una persona maravillosa, ¿no? Pero entonces también una gente implacable es una persona que no puede ser suavizada, no permite ser suavizada. Y Dios también quiere que seamos humildes, sensibles, suaves. No quiere decir que seamos débiles ni frágiles, ¿no? Pero sí seamos suaves hasta en la manera de hablar de la palabra. O sea, eso es importantísimo. Entonces, una gente implacable es una persona muy rigurosa, que no permite ser ni apaciguado, como el verbo ese que les acabo de comentar, ni dominado, porque entonces, si lo permiten, se sienten frágiles, ¿no? Así es. Entonces, tenemos que reflexionar en cada uno de estos, pues podríamos comentar de estos adjetivos que se le da a cada una de las circunstancias que podamos haber tenido o que estemos viviendo. Tenemos que reflexionarlos. Hay otro verso aquí en donde dice, bueno, no es verso, sino dice, sin misericordia. Sin misericordia. Esto de sin misericordia es sin tener esa disposición a compadecerse del sufrimiento o necesidades de los demás. Y Dios habla, ¿cuántas veces hemos visto en la Biblia de la misericordia? Empezando por la misericordia que Dios tuvo por nosotros. Y que por ese amor que Él tuvo, ¿verdad? Esa misericordia que tuvo, nos dio la oportunidad de ser diferentes y de ser perdonados y todo eso, ¿verdad? Entonces, si Él tiene esa gran misericordia, ese amor por todos nosotros, ¿por qué nosotros no tenerla para los demás, para el prójimo? ¿No? A compadecernos del sufrimiento, a sentir el dolor de los que están dolidos ahorita con esta situación del COVID y tanta gente que ha perdido a sus familiares y tanta gente que está padeciendo enfermedad y tanta necesidad de la gente ahorita que no tiene trabajo, pero que tienen que comer. Y, o sea, es tremendo lo que estamos viviendo ahora, pero entonces
aparte de que los tenemos que compadecer, tenemos que hacer oración por todos aquellos que están en sufrimiento. Yo pienso que es muy bueno que cuando mandamos mensajes de hacer oración, en todos estos meses, que ya casi llevamos 9 o 10 de lo del COVID, yo pienso que hasta nuestra oración ha cambiado. Espero que sí, porque de alguna manera tenemos que desarrollar la oración. Entonces es importante que cuando de alguna manera que oremos por ciertas personas, para poder ejercitar esa oración, pongamos nuestra oración, si es pequeñita o como el Señor nos ponga, porque es para edificación del pueblo, ¿verdad? Si ponemos solamente las manitas de que estamos orando y todo, bueno, el ser humano es el ser humano. Entonces yo no sé si realmente se ora, no lo sé, pero es para el beneficio de ustedes y que para que se puedan desarrollar más en la oración y que así se pueda tener más estrecho ese vínculo que Dios quiere que tengamos con Él, porque Él para eso nos dio la oración. A los mismos apóstoles le dijeron, enséñanos a orar, al mismo Jesús, ¿verdad? Entonces ese es un vínculo que el Señor le ha dado al ser humano para la comunicación. Y yo pienso que ahora que hemos mandado tantos mensajes de gente que está necesitada, de gente de oración, de medios económicos, de enfermedad, de COVID, de otras situaciones, o de gente que ya ha fallecido, imagínate el dolor que hay ahí. Entonces, lo que Dios ponga en sus corazones, pónganlo en el chat y el Señor les va a ayudar, nos va a ayudar a desarrollar esa petición que nosotros tenemos ante el Señor, o ese agradecimiento por el nuevo día o por todo lo que nos ha dado, ¿no? Es precisamente por eso que el Señor puso a principio de año que estuviéramos mandándole salmos, hermanos. El Salmo 1, o sea, leerlo y después orar a través del Salmo 1, del 2, hoy ya mandé el 31. Entonces es muy hermoso para que nosotros vayamos a la palabra y lo que Dios nos hable en la palabra, venir ante Él y agradecerle, o si nos exhortó, decirle, sí, Señor, yo necesitaba de esa exhortación porque creo que ando como medio débil en esto, ¿no? O una palabra de alabanza, de agradecimiento, ¿verdad? Por todo lo que el Señor ha hecho. Entonces, esto es muy, muy importante. También estos salmos que les estamos mandando día con día, léanlos, reflexionen, y después de leer la oración que nosotros le mandamos, hagan una pequeña oración relacionada con el salmo. O sea, tenemos que ejercitarnos en oración. Tenemos que ejercitarnos en esa petición que el Señor quiere que le hagamos con todo nuestro corazón, sabiendo que Él está atento a todo, a nuestras peticiones, y que Él no se equivoca, pero que también, como lo dije hace rato y al principio, es un caballero, que Él dice, está bien, no quieres saber de mí, pagará las consecuencias. Pero cuando Él dice, mi hijo está haciendo esa petición y está luchando por orar, por tener una relación más íntima conmigo, con Jesús, a través del Espíritu Santo, sabe la sonrisa del Señor cuando ve que un hijo está luchando por todo eso, pues es maravilloso. Y también le agrada todo eso, porque ese vínculo tenemos que de veras, que hacerlo más estrecho con nuestro Señor. ¿Va? Bueno, entonces, estábamos hablando de lo de la misericordia, ¿no? En el cristianismo, la misericordia es uno de los principales atributos divinos. Por eso que les estoy comentando todo eso, ¿no? Entonces, los que tienen poco, los que tenemos más tiempo y demás, es un reto
oremos de manera diferente. Y yo siento que a través de estos salmos que el Señor puso, que iniciáramos para enviárselos a ustedes con todo nuestro cariño, sea para que también puedan ustedes desarrollarse en la oración. Y no les dé pena poner sus oraciones, porque luego a veces ven oraciones y dicen, no, pues es que yo no oro así, y es que no les dé pena, o sea, tienen que desarrollar, tenemos que desarrollar más la oración para bendición del pueblo de Dios, de todos nosotros. Y acuérdense que estos estudios bíblicos los remandamos a mucha gente que no conoce del Señor, y a través de esto ellos también se pueden levantar. O sea, la semilla la podemos sembrar a través de que enviemos estos estudios bíblicos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, estamos aquí en la misericordia. Hay una diapositiva que les quiero mostrar. Permítanme. Aquí va. Y habla también de la misericordia. Romanos. Permítanme. Bueno, no. Aquí, perdón. Esta creo que la debería, esta diapositiva la debería de haber puesto un poquito antes, pero bueno, estos son muchos de los pecados que nosotros y mucha gente puede tener, ¿verdad? El dinero. Este ojo con el dinero ahí me llamó tanto la atención, porque mucha gente se siente segura cuando tiene una cuenta bancaria. Y entonces son tantas cosas las que hay, la cocaína, la hechicería y tantas cosas, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado en quién ponemos nuestra confianza. Y estos son unos poquitos que encontré en imágenes, pero aquí es en donde nos damos cuenta de cómo podemos abrir puertas de maldición si nosotros ponemos nuestros ídolos, como se los dije hace rato, en el dinero, que es el que nos da esa seguridad en el mundo. No, hermanos, no es el dinero el que da la seguridad total está en nuestro Señor, en la fe que nosotros tengamos. Y ahí viene otra vez el vínculo en la oración. Entonces, pues, tengamos mucho cuidado. Esto es un capítulo muy hermoso en donde Dios me ha mostrado cómo la humanidad está dañada y lo estamos viendo, pero que hay un camino de libertad que ya ha sido, ¿verdad?, entregado a nosotros. Y entonces dices, wow, muchísimas gracias, Señor, porque nos das esta gran, es un gran regalo, ¿verdad? Es un gran regalo el que el Señor nos ha dado a través de todo ello. Recapitulemos en esta semana, hermanos, en todo lo que ha sido nuestra vida desde que nacimos, nuestros recuerdos. Es muy bueno también recordar desde que éramos niños, todo lo que el Señor nos ha dado, pero también todo lo que hemos padecido, de todo lo que a través del conocimiento de la palabra hemos adquirido. Esto no se me olvida lo que oímos en Efesios, un lugar en los lugares celestiales. Esto nos hace sentirnos parte de ese gran sacrificio de Jesucristo en la cruz, y que nos abre una puerta de gran bendición, de que sí estamos en este mundo temporal, pero que ya somos parte de él. Entonces, este libro de Romanos, sí, nos está mostrando la ira de Dios y el enojo y demás, pero también nos va a ir mostrando cuando ya estemos reflexionando en la gran bendición, por otro lado, que tenemos
de ese amor y misericordia, y que tenemos que estar gozosos porque Dios, aún a pesar de nosotros, nos ama tanto que dio a Jesucristo, ¿no? Entonces dices, wow, es un tema de reflexión. Yo les animo para que vayamos un día en paz y en tranquilidad a recordar desde que éramos pequeños las circunstancias y a lo mejor hasta escribirlas, y entonces estar recapacitando durante este tiempo, surgió esto, qué relación tuve con mis padres, qué relación tuve con mis hermanos, qué relación así, si hubo ahí una piedra de tropiezo de situaciones duras y difíciles, ¿verdad? Hablando sexualmente, porque eso se da muchísimo en el caso de cuando son niños y todo, ponerlo ahí y luego ver qué hizo el Señor cuando venimos a sus pies y nos da esa bendición y esos caminos por los que anduvimos, esas decisiones que tomamos, pero también, bueno, esas decisiones que tomamos inadecuadas, porque yo creo que todas las tomamos inadecuadas, no vivíamos precisamente en bendición, pero hay un faro que es Jesucristo. Y ese faro, cuando yo veo un faro en una foto o en donde sea, que es un faro que prende y apaga, que prende y apaga, que prende y apaga, y que no deja de hacerlo, es como ese barco que les comenté hace rato, de que cuando hemos tomado la decisión incorrecta, Dios dice, está bien, y suelta las amarras, pero luego vamos a la deriva, y tú volteas y ves ese faro que se prende y se apaga, se prende y se apaga, y es una luz, y esa luz es la luz que nos da la palabra, hermanos. Esa luz es Jesucristo, esa luz es la que te da esa paz y esa tranquilidad, pero también ese agradecimiento a Dios, porque a través de Él recibimos ese gran premio aún a pesar de cómo somos. Pero yo ahí entiendo que está la misericordia de Dios para retomar el camino, leer la palabra, ser entendidos, ser exhortados y caminar sirviéndole a Él. Entonces es algo maravilloso, todo esto, ¿no? Y bueno, esto, para terminar, tomemos muy en serio lo que Dios nos está hablando a través de la palabra. La rendición de nuestra vida ante los pies del Todopoderoso, del Eterno, de nuestro amado Jesucristo, por nuestra propia voluntad, hermanos. Es nuestra voluntad. Así es como nuestra voluntad es irnos por otro camino, también es nuestra voluntad rendirnos ante el Rey de Reyes, ante esa cruz maravillosa, donde obtuvimos la renovación, la reivindicación, el perdón de pecados, la vida eterna y tantas cosas que recibimos a través de esos méritos que hizo nuestro amado Jesucristo, ¿no? Y bueno, recordemos también que estamos en un periodo de gracia y que Juan 3:16, permítanme aquí poner esto para terminar. Y les digo que el versículo Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran regalo que nos dio. Tomémonos, hermanos, muy en serio lo que Dios nos está hablando, pero también en la reflexión y en esto que vamos a ir a hacer una introspección
de lo que ha sido nuestra vida desde pequeños hasta ahora. Podemos poner en una hoja nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos, y en otra todas las bendiciones que Dios nos ha dado, y las reflexionemos. Hermanos, si gustan, cuando hagan esto, nos ponemos de acuerdo, me hablan y lo platicamos para sanar todo lo que es necesario que sea sanado. Y por otro lado, para agradecerle a Dios el sacrificio de Jesús, su único Hijo lo entregó para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo seamos libres, para que tú y yo vivamos en ese gozo, aún en este mundo que no aparentemente es muy complicado, pero que vivamos con ese gozo desde que abrimos los ojos, ¿no? Y acuérdense, para terminar, que estamos en un periodo de gracia a través de ese regalo de Jesús. Y por eso les pongo aquí esta imagen que me hace llorar, porque esto es lo que Jesús nos vino a enseñar, hermanos. Da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Dad esa misericordia con el prójimo como Dios tuvo misericordia con nosotros. No nos olvidemos que somos muy afortunados, hermanos. Somos tan afortunados como a veces no tenemos idea, pero somos muy afortunados. Recapacitemos y por favor hagan ese ejercicio, introspección. Y por favor háblenme, no duden y vamos con la ayuda del Espíritu Santo a sanar lo que no ha sido sanado y agradecer a Dios por este periodo de gracia y aprender a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Con esto termino y les quiero preguntar, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún testimonio? Adelante, todavía tenemos tiempo. Hola, Mechita, ¿me escuchan? Sí, mi amor. No, pues yo solamente los veo, ustedes no me pueden ver porque mi cámara no sé qué tiene, pero siempre he estado en los estudios, aunque no me vean. Sí, Rosy. Mira, Mechita, tú mencionaste hace un momento que Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó y lo hizo varón y hembra. Sí. Esto nos lo señala el Génesis, capítulo 1, versículo 27. Sí. Yo siempre me he cuestionado, obviamente, pues bueno, no me he encontrado respuesta, o trato de encontrarla. Sin embargo, cuando dice este versículo, el 27, dice, y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo siempre me he cuestionado, obviamente desde pequeña, que dónde está Dios. Creo en que Jesucristo vino a la tierra para redimirnos, para enseñarnos el camino que debíamos de seguir a través de Él, nuestro Padre Celestial, el Padre, el Creador de esta tierra, le estuvo diciendo, le ordenó, pues predicara, le ordenó viniera a decirnos lo que teníamos que hacer. Dice que nos creó a imagen y semejanza. Esto es en Génesis, entonces entiendo que está hablando aquí, en este libro está hablando Dios Padre. En Génesis todavía no llega Jesucristo a la tierra. Entonces dice que nos crea imagen y semejanza. ¿A qué se refiere? A imagen y semejanza. Imagen quiero pensar físicamente y semejanza como Él. Es que ahí, te repito, siempre me lo he cuestionado. Rosalba, ¿podrías contestar esta pregunta, por favor? Y también quisiera que Elizabeth lo contestara. Adelante, Rosalba. Bueno, ser creados a imagen y semejanza, podemos entender que Dios es espíritu
y que cuando Dios se encarnó, vino a ser la imagen de Jesús. La Biblia no lo explica con claridad, sin embargo, al decir a imagen y semejanza, podemos entender que nosotros somos físicamente, digamos, parecidos a Él. Nuestra estructura, tenemos una cabeza, unos brazos, un tronco, unas piernas. Seguramente Él, espiritualmente hablando, tiene esta forma. No está explícito como tal en la Biblia. Sin embargo, cabe señalar que cuando Él se encarna en Jesús, finalmente Jesús viene siendo la imagen exacta de nosotros. Así que podemos creer que es así. Hay muchas partes en la Biblia donde se mencionan las partes del cuerpo, como por ejemplo, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia tiene muchos miembros, cada uno con funciones distintas. Entonces, hay una serie de elementos que nos permiten como evocar esa imagen constitucional que tenemos para entender que es muy probable cuando estemos frente a nuestro Señor lo vamos a ver así. Va a ser en esa misma imagen. Ahora bien, eso es en cuanto a la parte de la figura. Sin embargo, sí podemos saber en cuanto a la parte emocional. A ver, hay mucho ruido. También podemos entender que en cuanto a la parte emocional somos hechos iguales, puesto que Dios tiene ira, tiene agrado, hay enojo, hay misericordia, hay amor. Entonces somos similares, somos hechos muy similares a Él. No hay una clarificación como tal en la Biblia, sin embargo, como menciono, la parte física hay muchos elementos que nos muestran que así es, y la parte emocional tal vez la que viene más clara en la Biblia, cuando podemos ver todo el abanico de emociones que el Señor tiene, Dios propiamente en el Antiguo Testamento y a través de Jesús y el propio Jesús en el Nuevo Testamento. Sí, somos hechos iguales a Él, estamos hechos a su semejanza física y emocionalmente. Somos creativos, Él es creativo, o sea, hay muchos elementos que nos permiten ver esto. Es lo que yo puedo decir. Gracias, Rosalba. Gracias. Elizabeth, adelante, mi amorcito. Pues bueno, yo lo que sé, lo que entiendo y he aprendido un poquito, ¿verdad? Porque no tengo respuestas tan amplias, es que somos lo que es Dios. Bueno, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo, Él es Trinidad. Y nosotros también somos espíritu, cuerpo y alma, también somos trinos, según la palabra de Dios. Y físicamente yo no sé realmente cómo es Dios, pero sí nos creó a su semejanza, refiriéndose a que razonamos, a que tenemos intelecto, voluntad y emociones. Dios tiene también estas, digamos, cualidades. Y en un principio fuimos creados a su semejanza. Bueno, así fue como Dios nos creó antes del pecado original, ¿no? Porque éramos buenos, bueno, el ser humano era bueno y sin pecado. Y después viene el pecado original y de ahí hay un cambio, hay una caída. Pero al principio el ser humano era bueno y sin pecado. Y así como es Dios, bueno y sin pecado. Ok. Gracias. Gracias. Elizabeth. Bueno, sí, estoy de acuerdo y quisiera también que Vero Rubalcaba comentara al respecto, pero realmente, pues a Dios sí se le pudo ver cuando Jesucristo se encarnó y se dio esa gran oportunidad de que Él estuviera en la tierra y que se hiciera a imagen y semejanza de nosotros. Entonces, Verito Rubalcaba, ¿nos pudieras participar de lo que tú opinas de esto? Mi amor, tienes el micrófono apagado, mi cielo. Gracias. Sí, pues como lo decía la hermana Rosalba y Eli, en la palabra vienen
todas las emociones, hablan del Padre, el Hijo que lo vimos aquí como vino a la tierra y cómo vivió, y también el Espíritu Santo, porque dice, no contristéis al Espíritu Santo, también se entristece, también tiene esas mismas emociones que nosotros tenemos. También mencionó la hermana Rosa María en la pregunta que decía que en Génesis, que dice, supongo que está hablando el Padre porque Jesucristo todavía no llegaba aquí, pero ahí estaban todos. Cuando estaban haciendo la creación, ahí estaban todos, porque dice la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando habla del verbo, ese es Jesucristo, de quien habla. Y decía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ahí estaba el Espíritu Santo. O sea, en la creación estaban ahí los tres formando la tierra, ¿no? Habla también en la Biblia también dice, yo te sujeto con mi diestra, o sea, que habla que también tiene diestra, o sea, mano derecha, mano izquierda, dice, ¿quién recoge entre sus manos las aguas, no? Entonces, sí habla de esa semejanza que a como nos creó a nosotros, esa semejanza de cómo es Dios, ¿no? Tanto en la parte espiritual como en la parte física, que nos hizo así, ¿no? Que dice, varón y hembra los hizo, pues ahí nos hizo diferentes al hombre y a la mujer, pero Dios tiene todas esas, el complemento de todo, o sea, él dice como la gallina que abraza a sus polluelos, ¿no? La mamá, así nos hizo a las mujeres para ser madres, y ese espíritu maternal lo tiene también el Señor, Él tiene los dos, pero cuando hace al hombre, divide, ¿no? De acuerdo a las funciones, al plan que tiene, nos divide en hombre y en mujer, pero juntos los dos hacemos ese complemento que es todos los atributos que tiene el Señor. Bueno, y mucho más, ¿no? Porque no somos Dios, ¿no? No tenemos esa capacidad, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias, Berito. Por nada, Mechita. Gracias. Dios es muy bueno. ¿Alguna otra pregunta o algo que quisiesen comentar para cerrar Mechita, yo solamente termino diciendo que... Sí, mi amor. Que entendí todo lo que dijeron, porque así lo leemos en la Biblia, pero me quedo con la imagen de niña de un cuadro que mi madre tenía, donde está Dios personificado de una manera maravillosa. Ahí me quedo. Gracias, Rosy. Muy amable. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario, una pregunta? Bueno, tal vez sí, un comentario. Para empezar, me encantó el estudio, es un estudio muy dinámico, muy claro, una manera muy sencilla de ver estos versículos del 18 al 32, muy ilustrativa, me gustó mucho. Y bueno, me doy cuenta a través de la exposición cómo nos dice con claridad, ¿no? ¿Cómo es posible que el hombre no lo reconozca? ¿Cómo es posible que el hombre no lo haya visto? Esa es la verdad de Dios, ¿no? Que no lo haya visto en la creación, en el milagro de la vida, en el milagro de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y como no lo hemos visto, no le hemos dado ese respeto, en esta exposición me quedó muy claro cómo es que Dios definitivamente nos deja como dices tú, en ese barco, ¿no? A la deriva, nos deja a la deriva para que entonces hagamos lo que nosotros queramos hacer, y cómo finalmente nosotros nos desviamos de tal manera que definitivamente todo esto que acabamos de revisar contigo, Meche, todas estas conductas, actitudes, maneras de ser, seguramente en todas ellas o en algunas de ellas, todos nos hemos sentido identificados, ¿no? Unos más en unas cosas, otras más en otras, porque todos tenemos el pecado en nosotros, y pensar en la misericordia de Dios, que aún cuando nos ve tan perdidos en todas estas emociones, no solamente en la parte sexual, ¿verdad? Porque a veces enfatizamos mucho en lo sexual, aunque aquí habló mucho de la homosexualidad en esta parte, claro que la enfatiza mucho,
pero también habló de las otras partes. Todos los pecados tienen el mismo valor, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, también una persona que maneja muchos pleitos, que hay envidia, que hay avaricia, es tan pecador como los otros. Y cómo podemos nosotros darnos cuenta de la gran misericordia que tiene Dios y que aún viéndonos en ese estado, Él nos ama tanto que ha hecho lo necesario para que nosotros nos salvemos, como tú empezaste diciendo. ¿Para qué entonces salvarse? Se salva solamente a alguien que está a punto de morir, a alguien que está perdido. Hay que rescatarlo, hay que sacarlo de ese lugar antes de que muera, espiritualmente hablando. Entonces a mí me pareció una manera muy sencilla y muy dinámica de entender esto y que es una verdad tan grande del Señor, ¿no? Cómo Él se manifiesta y cómo nos empieza a hablar por qué es la ira. Porque a veces escuchábamos sobre la ira de Dios y mucha gente decía, es que Dios entonces no es bueno, es que Dios es esto, y no es que Dios no sea bueno. Dios es bueno, es maravilloso, es misericordioso, pero hemos sido nosotros los que no hemos tomado el papel de criaturas, de hijos de Dios, y lo hemos reconocido. Entonces hay que entender por qué Él también ha hecho este juicio, pero también entender que, como dijimos en uno de los estudios, una vez que en el Edén se come la manzana y se pierde, sabe Dios que la humanidad se iba a perder, como tú lo pusiste en esa diapositiva. Él en ese mismo momento seguramente pensó cómo rescatarnos, ¿no? Y empezó el reloj, el tic-tac de la redención. Él sabía que iba a llegar el momento perfecto en el que iba a llegar la redención a través de Jesús para salvarnos, porque Él es nuestra vía de salvación. Y ahora que estamos en este periodo de gracia, tenemos que tener la certidumbre completa de que está ahora un reloj en el tic-tac también para llevarnos a la glorificación a aquellos que hemos creído en Él. Dios es soberano, Él tiene control y es misericordioso. Es todo. Dios es todo. Nada más. Bueno, un poquito, una cosa más. Cuando veíamos, tú mencionabas todos estos elementos de avaricia, envidia y todo eso, podemos darnos cuenta, hermanos, cómo el mundo sí está dominado por el enemigo. Porque si nos ponemos a analizar todo lo que nos llega, como es televisión, cuestiones de entretenimiento a través del internet, películas, todo esto, podemos ver cómo se refuerza o cómo se refuerzan todos estos elementos de la avaricia. Nos están mandando, nos bombardean constantemente con mensajes de que si no tenemos dinero no valemos, si no tenemos determinados estudios no valemos, si no está siempre buscando más y más no valemos. Entonces tenemos que ser muy juiciosos quienes amamos al Señor para no engancharnos con todas estas cosas que el mundo nos está diciendo constantemente. A veces las escuchamos a través de una amiga, a veces a través de nuestra propia familia. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello. Pero tenemos que tener un filtro tan arraigado a través de la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo de poder quitar todas aquellas cosas que sabemos que no convienen. Si tú sientes que te enganchas fácilmente con ellas, simple y sencillamente apaga la televisión, apaga el internet, date la media vuelta, no oigas, no escuches. Si sientes que ya está conformado de tal manera tu Dios y ese Dios maravilloso en nosotros, que podemos estar en el nivel de escuchar y saber que está mal, discernir, pero estar sobre eso y poder seguir estar ahí, entonces adelante. Pero si sientes que es una parte débil, es mejor cerrar, quitar, irnos de ahí, porque el mundo nos está bombardeando constantemente con esta situación de pecado en nosotros, ¿no? Y bueno, es algo que también quería comentar. Gracias. Gracias Rosalba, Elizabeth y Berito, muchas gracias. Siempre es un refrigerio de los huesos todo lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, Vero Ochoa, ¿nos puedes despedir en oración, mi amor, por favor? Sí, Meche, gracias.
Bueno, pues, Señor, te damos gracias por esta plática que hemos recibido, por retrocedernos a nuestros pensamientos, que tú dices que no debemos retrocedernos, pero para bien de nosotros y para nuestra recuperación en ti, podremos hacerlo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que tenemos, por la salud que nos has dado a cada uno de nosotros y a los que no, que los has sacado de ese abismo que tenían en su corazón, que nunca te olvidaron, Señor, que siempre estuvieron contigo, pidiéndote y, por supuesto, dándote tu decisión, tu última decisión, Padre. Te pido por todas las personas que están ahorita pasando por unas situaciones difíciles, económicas, psicológicas, de descontento con ellas mismas porque se sienten solas sin ti. Te pido, Señor, que te busquen, que sepan quién eres, para que sepan que tú estás siempre sosteniéndonos, Señor. Gracias, Padre, por la salud que nos das, por todas las bendiciones, Señor. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Berito. Y Rosy Huescas, ahorita va Rosy a